la luz que nació de la oscuridad, de malo y macabro a bondadoso y sensible. Engaño era conocido en los planos superiores como la personificación de la traición y la crueldad. Su oscuro manto parecía absorber la luz y sus ojos brillaban como carbones encendidos de resentimiento. Había manipulado reinos enteros, sembrando la discordia y destruyendo vidas, sin remordimientos. Pero sus excesos finalmente atrajeron el juicio de los consejeros eternos. Una noche, su esencia fue arrancada de los planos oscuros y despojada de sus poderes. Frente a un tribunal cósmico, los consejeros lo condenaron a una existencia limitada en la tierra, entre los humanos. «Dicen que amas la crueldad, Engaño», dijo uno de los consejeros, su voz como un trueno distante. «Allí hallarás muchas almas como la tuya, pero sin tus poderes no serás más que uno de ellos. Aprende de su miseria o desaparecerás al final de los 2 años». Con un destello cegador, Engaño fue arrojado a la tierra, su esencia contenida en un cuerpo humano. Se despertó en un barrio decadente, rodeado de sombras, basura y gritos nocturnos. Al principio sintió una extraña satisfacción. La humanidad le parecía tan podrida como él imaginaba. Se burlaba de los vecinos, se deleitaba en los conflictos callejeros y sonreía al ver el sufrimiento ajeno. Pensaba que el tribunal le había hecho un favor. Sin embargo, al pasar los días, pequeños destellos de bondad comenzaron a perforar su oscuro caparazón. Una mañana, al cruzar un parque desolado, vio a un niño alimentando a una paloma herida. El niño tenía poco más que ropa desgastada, pero compartía lo único que llevaba, un trozo de pan. Engaño se burló de la escena, pero la imagen se quedó en su mente como un aguijón. ¿Por qué alguien ayudaría a un ser más débil sin esperar nada a cambio? Las semanas se convirtieron en meses y encuentros similares comenzaron a acumularse. Una anciana compartía sopa con un vagabundo. Un joven arriesgaba su vida para salvar a un perro atrapado en un río. Un grupo de desconocidos se reunía dinero para la operación de un niño enfermo. Engaño, invisible para ellos, observaba cada gesto con una mezcla de incredulidad y desdén. Pero algo empezó a cambiar. Una noche lluviosa, Engaño se encontró con una mujer atrapada en su auto averiado. Los otros conductores pasaban de largo, dejando a la mujer empapada y sola. Engaño, aún incrédulo, sintió una punzada en su interior. Casi sin pensarlo, caminó hacia el auto y ayudó a empujarlo hasta un lugar seguro. La mujer agradeció con lágrimas en los ojos y por primera vez Engaño sintió algo que no reconocía: calidez. Una pequeña chispa de lo que los humanos llamaban empatía. De ahí en adelante, Engaño empezó a actuar de forma diferente. Al principio, de manera desconfiada, ayudaba en situaciones pequeñas, pero con el tiempo sus gestos crecieron en magnitud y frecuencia. Protegió a una joven de un asalto, organizó un evento para recaudar fondos para una familia necesitada y comenzó a escuchar, realmente escuchar, las penas de aquellos a su alrededor. Cada acto de bondad desgastaba su esencia oscura, pero no como un castigo, sino como una purificación. Sin darse cuenta, Engaño estaba aprendiendo lo que era el sacrificio y la solidaridad. Cuando quedaba menos de un mes para el final de su condena, algo extraordinario sucedió. Engaño no deseaba regresar a lo que había sido. Su nombre le parecía un peso insoportable, un recordatorio de lo que ya no quería ser. Pero sabía que el plazo de los consejeros se acercaba y temía el juicio final. El día llegó. El cielo se rasgó con luz y un llamado resonó en su alma, llevándolo de vuelta al tribunal de los consejeros eternos.
Engaño apareció ante ellos, ya no envuelto en sombras, sino con una presencia serena. No se atrevió a levantar la mirada, su esencia estaba marcada por cada acto de bondad que había realizado, y con ello una profunda humildad. Engaño, dijo el consejero principal, su voz firme pero gentil. Has cumplido tu condena, pero lo que hemos visto supera lo que esperábamos. Has aprendido lo que ni siquiera los más sabios imaginaban. El verdadero poder radica en dar, en servir y en amar. Engaño, con los ojos bajos, respondió: no soy digno de su perdón. Fui cruel, egoísta y un instrumento de destrucción. Lo que hice en la tierra no puede redimir mi pasado. Solo hice lo que debía. No merezco más que desaparecer, pero agradezco la oportunidad de haber aprendido. Los consejeros intercambiaron miradas cargadas de emoción. Jamás habían visto a alguien enfrentarse a su juicio con tanta humildad. Entonces, uno de ellos, cuya presencia irradiaba compasión, se adelantó. Engaño, el nombre que una vez simbolizó el mar, hoy se transforma en un símbolo de redención. Te has convertido en un ejemplo viviente de que incluso el corazón más oscuro puede encontrar la luz si decide cambiar. Por ello, no solo te perdonamos, sino que también te bendecimos. En ese instante, una luz cálida envolvió a Engaño. Su esencia se expandió y sus poderes no solo regresaron, sino que fueron multiplicados. Pero esta vez no eran oscuros ni destructivos. Ahora, su poder era una fuerza de sanación, protección y esperanza. Los consejeros proclamaron: de hoy en adelante serás conocido como Lumen, el portador de la luz. Viajarás entre los planos y los mundos, recordando a todos que la redención es posible y que el verdadero poder nace de la bondad desinteresada. Serás un faro para los caídos, una guía para los perdidos y una bendición para los necesitados. Lumen, antes conocido como Engaño, se inclinó profundamente. En su corazón no había orgullo ni soberbia, solo gratitud. Su viaje en la tierra lo había transformado para siempre. Y ahora, con su nueva misión, se dedicó a iluminar los caminos de quienes, como él, alguna vez se habían extraviado en la oscuridad. La moraleja es que sin importar lo bajo que hayas caído, siempre existe la posibilidad de redimirte. Bien, hasta aquí este video. Si te ha gustado, comenta y comparte, y sobre todo suscríbete a mi canal. Es gratis. Muchas gracias.